revelado, la increíble sorpresa que transformó nuestra cena navideña de una manera extraordinaria. La víspera de Navidad en la casa de Mónica era un torbellino de emoción y ansiedad. Las luces de colores parpadeaban en la pared mientras el aroma de frijoles y verduras frescas llenaba el ambiente. Sin embargo, a pesar de la calidez de la decoración, el peso de la vida parecía aplastarla. Era madre soltera, mujer indígena, y cada corte de cebolla que hacía le traía recuerdos de su madre, de las enseñanzas que le dejaron huellas profundas. La risa de sus hijos, José y Valeria, resonaba en el aire, pero su lucha cotidiana por sobrevivir se asomaba en cada instante. ¿Cómo podía ser suficiente? Mónica se preguntaba si alguna vez lograría ofrecerles un futuro mejor, uno donde no tuvieran que cargar con las mismas dificultades que ella. Mientras pasaba la tarde en la cocina, sus pensamientos se enredaban y se disipaban como el vapor que subía de la olla. La cena tenía que ser especial, la primera Navidad sin su madre, y el vacío se hacía palpable. Mónica cocinaba con amor, su alma deseaba que sus hijos sintieran la calidez de las tradiciones, pero el pánico por las deudas la faceaba. No era solo un platillo lo que preparaba, era un intento de llenar el hueco que arrastraba su historia familiar. Todo parecía pesar cada vez más. Fue entonces cuando, en un momento de pausa, revisó el correo acumulado en su mesa. Entre recibos y propaganda, una carta polvorienta llamó su atención. Sus manos temblorosas abrieron el sobre y, al leer las palabras, un torrente de emociones la inundó. Era un documento que informaba sobre una propiedad que su tía abuela había dejado como herencia. La posibilidad de dinero fresco, una salida, comenzó a agitar su mente. Pero, ¿sería un sacrilegio vender esa propiedad? Mónica se debatía entre la necesidad y la nostalgia, el amor por sus raíces y el deseo de romper con la pobreza. Durante la cena, la atmósfera era más que festiva, estaba cargada de recuerdos. Mónica intentó sonreír mientras servía el pozole, pero el espectro de su madre estaba allí, observando de cerca. La risa alegre de José y Valeria se mezclaba con su tristeza y la angustia de saber que el futuro de ellos dependía de decisiones que aún no había tomado. Entonces, involuntariamente, la carta quedó expuesta en la mesa, como un monstruo escondido en la oscuridad que se deja ver por un instante. José la tomó entre sus manos y sus ojos, llenos de curiosidad, pasaron de la carta a su madre. La pregunta silenciosa flotó en el aire: ¿qué significa esto? El ambiente se tornó tenso, el rostro de Mónica se congeló. Las preguntas de sus hijos golpeaban su mente: ¿perderían su hogar actual? ¿Se irían a un lugar nuevo? La incertidumbre pesaba. En ese momento, un viejo amigo llegó sin aviso. Él, un abogado exitoso, conocía sus luchas, su historia entrelazada con su madre. Al verlo, una chispa de esperanza reavivó su corazón, pero también trajo dudas. La propuesta de ayudarla a reclamar la herencia la hizo cuestionarse: estaba dispuesta a cambiar su camino por un futuro incierto, confrontando miedos anclados a su identidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aire pesaba, y las risas eran ecos lejanos en un mar de pensamientos abrumadores. Los ojos de Mónica se encontraron con los de su amigo y, por un instante, todo se paralizó. ¿Dejaría que el miedo y la incertidumbre controlaran su vida? ¿O tendría la valentía de enfrentar lo desconocido por él? ¿Bien de sus hijos? El diálogo se tornó profundo, los matices emocionales se intensificaban, escarbando en su alma. Mónica sentía que estaba al borde de una revelación que podría cambiar todo, pero, ¿estaba lista para averiguarlo?
En ese instante, las luces del árbol parpadearon y se detuvieron en un futuro incierto, quedando una pregunta flotando, suspendida en el aire: ¿cómo seguir adelante? El día siguiente, después de una noche de insomnio, Mónica despertó con la mente aún llena de dudas. La herencia era un rayo de luz, pero también una sombra que proyectaba su inseguridad. La carta aún yacía en la mesa, como un recordatorio constante de que el cambio era posible, pero aterrador. Mientras preparaba el desayuno, pensamientos contradictorios se arremolinaban en su cabeza. Por un lado, si vendía la propiedad, podría pagar las deudas que amenazaban su estabilidad. Podría incluso dar a José y Valeria un nuevo comienzo, un hogar donde crecer sin miedo. Pero en el corazón de Mónica había una lección profundamente grabada, un eco de su infancia: el hogar no solo es un lugar físico, sino un refugio de amor y tradición. Vender significaría desprenderse de ese lazo, de la herencia de su historia. Esa mañana, mientras sus hijos aún dormían, Mónica se sentó en la cocina y dejó que el silencio la envolviera. Quería hablar con su amigo, el abogado, pero sentía que perdería su voz en alguna de sus palabras. La posibilidad de una consulta la intimidaba, pero al mismo tiempo, era una puerta a una respuesta que necesitaba con urgencia. Decidió que debía enfrentarlo. Era momento de dejar atrás el miedo. Durante el día, el bullicio de la vida cotidiana la rodeaba, pero Mónica se sentía como una isla en medio de una tormenta. Las pequeñas conversaciones en la escuela y las sonrisas de los vecinos eran un eco distante. Su mente estaba centrada en la herencia, en los recuerdos de su madre y en la pregunta de cómo sobrevivir sin sacrificar su identidad. Comenzó a escribir una lista de pros y contras, una forma de intentar poner claridad en el caos emocional. A medida que los puntos se alineaban en la hoja, algo en el interior de Mónica comenzó a despertar. Cada pro que anotaba se sentía como un empujón hacia adelante: mejorar su situación financiera, proporcionar oportunidades educativas para sus hijos y, lo más importante, liberarse de la culpa aplastante que sentía por no haber hecho lo suficiente. Pero también, al contar los contras, experimentó la claridad de su amor por la tierra que le había visto crecer. Se dio cuenta de que su madre, en cada enseñanza sobre perseverancia y valentía, le había dejado un legado que no podía simplemente ignorar. Finalmente, después de largas horas de reflexión, decidió que debía comunicarse con su amigo. No como una persona que necesitaba rescate, sino como alguien que estaba dispuesta a luchar por su futuro. Llamó a su amigo ese mismo día y fue sencillo: quiero hablar contigo. Necesito entender no solo lo que implica esta herencia, sino también lo que significaría para mí y mis hijos. La respuesta de su amigo fue inmediata. Mónica, será un placer ayudarte. Pero no solo evaluaremos los aspectos legales, quiero que hablemos de tus deseos y cómo esto puede alinearse con tus valores. Esa simple promesa le trajo un rayo de esperanza. Era el primer paso hacia un camino que ya no se sentía tan oscuro. No obstante, también era un camino lleno de posibilidades que la enfrentaba a sus propios límites. Esa noche, Mónica puso a dormir a sus hijos con una calma renovada. Sabía que estaba a punto de abordar sentimientos y decisiones que no había explorado antes. La pregunta sobre su futuro pugnaba por salir de su interior, mientras miraba a sus hijos dormir ajenos a las tormentas que su madre enfrentaba. En su corazón, la incertidumbre seguía latente, pero ahora había un destello de determinación. A la mañana siguiente, con su amigo como guía, la conversación tomaría un rumbo que podría revelarle no solo su futuro, sino también su verdadero yo. En esos momentos decisivos, lo que estaba en juego era más que una propiedad. Era su identidad, sus raíces y el poder que tenía para cambiar su historia. Sin embargo, aún había un dilema por resolver: ¿podría realmente desprenderse de las viejas cadenas que la mantenían anclada a su pasado? La respuesta latía en su interior, esperando ser descubierta. El sol se filtraba suavemente por las cortinas, iluminando la cocina que había sido escenario de tantas decisiones importantes en la vida de Mónica. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a tostadas, creando un ambiente acogedor que, por un momento, casi logró borrar la ansiedad que le acompaña.
Sin embargo, el eco de la conversación que estaba a punto de tener con su amigo la mantenía en un estado de alerta casi tangible. Cuando finalmente llegó el momento, Mónica se reunió con su amigo en una pequeña cafetería cerca de la escuela. La música suave de fondo apenas podía apaciguar el torbellino de pensamientos que se agolpaban en su cabeza. Al verlo acercarse, un saludo cordial y una sonrisa automática fueron seguidos por una aguda respiración. Necesitaba concentrarse en sus objetivos antes de que la inseguridad la volviera a dominar. Lo primero es entender lo que realmente deseas, Mónica, comenzó él, sumido en la seriedad del tema. Las palabras resonaron en ella como un timbre claro, una llamada a la acción que la sacó de su ensimismamiento. Podía sentir que, además de un amigo, tenía ante sí a un potencial mentor que podría ayudarla a comenzar a desentrañar el laberinto emocional que la mantenía prisionera. Mientras su amigo sacaba algunos documentos y se preparaba para hablar de la herencia, Mónica se detuvo a considerar la situación. Cada hoja que pasaba entre sus manos representaba no solo una propiedad sino un legado familiar, un vínculo a su madre y todo lo que había aprendido de ella. Pero también simbolizaba los miedos y las dudas que había cargado durante años. Era un momento crucial, el diluvio de información que estaba por llegar podría definir su futuro. La conversación fluyó natural y profundamente. Comenzó a exponer sus proyecciones sobre la vida que podría llevar, pero él también la desafió a reflexionar sobre qué significaba para ella el hogar en términos de identidad. Vender el lugar no tiene que implicar perder tu historia, Mónica. Esta herencia puede ser un trampolín, no una cadena, insistió. Esa afirmación resonó en lo más hondo de su ser. Ciertamente, podría usar la venta para liberarse de sus deudas, pero ¿podría también transformarlo en un nuevo tipo de legado? La idea se enredaba en su mente como una danza entre la posibilidad y la pérdida. Pero estaba claro que cada opción presentada restringía su capacidad de decidir abiertamente. Con el paso de la conversación, su creciente autoconfianza comenzó a dibujar un nuevo horizonte. Ella podía ver la manera en la que su experiencia podía ser usada para revitalizar no solo su actual situación, sino su futuro. Las oportunidades se empezaban a entrelazar de maneras inesperadas. Fue entonces cuando recordó las clases de cocina de su madre, los festivales que solían organizar en familia, y un destello de inspiración la iluminó. Quizás, podía reimaginar su legado a través de algo positivo, como un pequeño negocio familiar. Pero la pregunta seguía acechante, ¿era esto algo que estaba dispuesta a considerar? ¿Te gustaría dar un paso más allá de lo convencional? Le preguntó su amigo, capturando su atención. Esa pregunta resonó en su interior como un eco que exigía ser respondido. Mónica sintió como el peso de las inseguridades se iba desvaneciendo lentamente, cediendo espacio a un impulso vital. Decidió que exploraría esa idea, pero la distancia entre el concepto y la ejecución se veía como un abismo. El camino que se trazaba frente a ella estaba lleno de decisiones que pondrían a prueba su valentía. Mónica sintió que, inevitablemente, se acercaba a una bifurcación decisiva. ¿Estaba preparada para dejar atrás la sombra del miedo que había definido su vida por tanto tiempo? Mientras la conversación proseguía, la respuesta comenzaba a tomar forma. Aunque un nuevo dilema se cierne en el horizonte, ¿podría realmente construirse un futuro nuevo sin perder la esencia de lo que ya era? La inquietud por definir su identidad la empujó hacia una revelación inminente, una que podría cambiar no solo su vida, sino la de sus hijos. Pero, ¿sería capaz de dar el paso? La cuestión quedó en el aire como un desafío. ¿Sería capaz de emprender ese viaje sin rendirse al tirón de su pasado? Mónica sabía que próximas decisiones podrían marcar la diferencia entre continuar estancada o finalmente volar. La noche había caído, y Mónica se sentaba en la mesa de su cocina, rodeada de los utensilios que la habían visto preparar innumerables platillos. Se sentía inusualmente nerviosa, como si el aire en el ambiente estuviera cargado de expectativas. Este era el primer evento familiar que organizaba tras la conversación con su amigo, un intento de reactivar la esencia de su madre a través de la comida. No solo quería compartir una cena navideña,
sino convertir aquel encuentro en un hito que marcaría la dirección de su vida. Mientras arreglaba los ingredientes en la mesa, comenzó a recordar las recetas que había aprendido de su madre. Cada una de esas recetas llevaba consigo enseñanzas valiosas, historias que entretejían su identidad familiar. Mónica cerró los ojos y respiró hondo. ¿Era esto suficiente para convertir su futuro en algo viable? Se sentía atrapada entre el deseo de ofrecer algo extraordinario y el miedo a no cumplir con las expectativas. Sin embargo, una chispa de determinación iluminó su mente. Había decidido hacer más que una simple cena, sería una experiencia culinaria que les recordaría a todos el valor de la comida como un vínculo. Se propuso, entonces, incluir elementos que representaran el pasado, pero también el futuro que se animaba a construir. Su corazón latía con fuerza. La conexión familiar podría ser un eslabón que la atara y al mismo tiempo la liberara. Mientras los invitados llegaban, la transformación de su ansiedad en emoción era palpable. Las risas y los abrazos rompían el hielo de la incomodidad, y Mónica empezó a sentir una conexión profunda con cada uno de ellos. A medida que la cena avanzaba, comenzaron a relatar historias relacionadas con la comida. Antiguos recuerdos de su madre ofrecían un espacio compartido de nostalgia y amor, una sensación que fortaleció el vínculo familiar en un ambiente cálido. En medio de la cena, un momento especial emergió. Uno de los primos, atrapado en una conversación sobre los platos que más le gustaban de la infancia, mencionó cómo las recetas de Mónica estaban despertando recuerdos olvidados. Fue un instante revelador, entendió que había logrado lo que se había propuesto. Aquella cena no solo había sido un encuentro, sino un rescate del legado familiar. Sin embargo, al revisar la cena en su mente, una inquietud sudorosa crecía en su interior. ¿Qué significaba realmente este éxito? Las palabras de su amigo resonaban en su cabeza. ¿Te gustaría dar un paso más allá de lo convencional? Esa insinuación de nuevos horizontes se aferraba a su conciencia como un desafío. Lo que había experimentado esa noche era solo un destello de lo que podría hacer si decidiera formalizar su pasión. Con la cena finalizada y todos retirándose, Mónica se sintió vacía y llena al mismo tiempo. Había atravesado un umbral personal que la conectaba con sus raíces y, a la vez, la impulsaba a pensar en un futuro que esperaba que serían lo suficientemente sólido como para construir un pequeño negocio. Pero quedaba una pregunta en el aire: ¿estaría dispuesta a dar el salto y convertir su pasión en una nueva forma de vida? La noche llegó a su fin, y Mónica se encontró ante un espejo. Se contempló por unos segundos, reconociendo no solo a la hija y la madre en ella, sino también a una mujer lista para enfrentarse a sus miedos y abrazar sus anhelos. La necesidad de explorar esta nueva opción pulsaba en su interior como un tambor de guerra. Así, entre pensamientos y decisiones, Mónica se sintió lista para abrir un nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, justo cuando la emoción la envolvía, un mensaje en su teléfono rompió el silencio. Era un recordatorio de una demanda que podría complicar aún más sus planes. En ese instante, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Tendría la fortaleza para alzar esos nuevos desafíos y seguir adelante? Mónica despertó al amanecer con una mezcla de ferocidad y vulnerabilidad. La cena había sido solo el principio, una chispa en la oscuridad. Mientras el sol comenzaba a iluminar su pequeño apartamento, sus pensamientos giraban en torno a ese mensaje inesperado. La voluntad de cambiar su vida la rodeaba, pero la sombra de la incertidumbre la seguía como un perro fiel. Decidida, Mónica se levantó y preparó un café, sintiendo el olor del tostado en sus fosas nasales como un recordatorio de que cada día representa una nueva oportunidad. Se sentó a escribir, extendiendo en una hoja sus ideas de negocio. No solo se trataba de compartir sus recetas, sino de crear un espacio donde los recuerdos y los sabores pegaran, un lugar donde el legado maternal se entrelazara con su propia visión. Mientras trazaba su plan, una voz interna empezaba a cuestionarla. ¿Qué la hacía pensar que podía competir en un mundo tan lleno de opciones culinarias? La duda era como un ladrón en la noche, robándole la confianza.
Mónica se obligó a recordar la esencia de la cena, los rostros sonrientes y los ojos brillantes de sus familiares, recordándole que su pasión no era solo válida, era poderosa. Con la determinación renovada, empezó a investigar sobre cómo establecer un pequeño emprendimiento. Los cursos online, los tutoriales y las redes sociales se convirtieron en su nueva rutina, su salvación. Cada día dedicaba horas a estudiar y planear, absorbiendo información como una esponja. La cocina dejó de ser un simple lugar de preparación de alimentos y se transformó en un laboratorio de posibilidades. En medio de este torbellino de emociones, la sombra del primer reto a su nuevo camino se instaló. Una tarde, mientras navegaba por un grupo de cocineros en redes sociales para buscar inspiración, encontró un anuncio sobre un concurso gastronómico local que prometía cambiar la vida de un chef aficionado. El premio era un curso de formación con un reconocido chef, algo que podría catapultar su proyecto a un nivel inesperado. Sin embargo, la fecha de inscripción era inminente y la competencia sería feroz. Por un lado estaba el miedo a no ser lo suficientemente buena, por otro, la urgencia de aprovechar la oportunidad. Mónica se encontró en una encrucijada decisiva. Procrastinar significaría renunciar a sus sueños, pero lanzarse sin estar completamente segura de tener el talento podía ser catastrófico. A medida que los días se acercaban al cierre del concurso, Mónica se sumió en un intenso proceso de autoanálisis. Cada pensamiento se volvió más claro y lleno de significado, cuestionándose lo que realmente estaba dispuesta a ofrecer al mundo. Las palabras de su amigo resonaban: ¿te gustaría dar un paso más allá de lo convencional? Aquello no era solo una simple pregunta, era un llamado a la acción. La noche previa al cierre, Mónica estaba sentada de nuevo frente al espejo. Se dedicó a observarse, reconociendo cada cicatriz de sus inseguridades y celebrando las pequeñas victorias que había conseguido en su camino. Entonces, una idea ardiente brotó en su mente: este concurso no solo era una prueba de cocina, era una oportunidad para corroborar su compromiso con ella misma, con su sueño. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y escribió su inscripción, enviando su receta estrella, aquella que había cocinado para su familia. Al apretar enviar, sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Apenas un instante después, un WhatsApp de su prima llegó a su teléfono. ¿Estás lista para lo que viene, Mónica? ¿Crees que puedes enfrentarte a los desafíos? Un sudor frío recorrió su frente mientras se preguntaba si realmente estaba lista. Pero, a la vez, una pequeña voz le dijo que esa era la única manera de averiguarlo. En el fondo, un fuego comenzaba a arder más fuerte que sus dudas. Mientras cerraba los ojos y sonreía, supo que cualquier camino podría sostenerle, siempre y cuando fuera auténtico. Su vida no dependía de asegurar el primer lugar en el concurso, sino de ser fiel a la chef que llevaba dentro. Aquella noche, Mónica decidió que la auténtica batalla por su futuro, su legado familiar y su pasión apenas estaba comenzando. El siguiente mensaje en su teléfono hizo eco en la oscuridad de su habitación. Era un ofrecimiento inesperado: un antiguo amigo le pidió un favor. Se presentaba una posibilidad de colaboración que podría desembocar en algo aún más grande. Mónica respiró hondo. ¿Cómo afectaría esto a sus planes? El momento de seguir su camino se complicaba de nuevo. La luz del día apenas entraba por la ventana cuando Mónica se encontró sumida en la reflexión. Su mente giraba en torno a la oferta de su amigo, un antiguo compañero de clases que había forjado una carrera en el mundo de la gastronomía. La idea de colaborar con él era tentadora, pero las dudas empezaron a invadirla de nuevo. Lo que ofrecía parecía desviar su enfoque del sueño que estaba gestando, esa visión de un mundo culinario que le había comenzado a florecer en el corazón. Mientras asimilaba la noticia, Mónica decidió no precipitarse. Anticipar asuntos que aún no habían ocurrido solo traería más confusión. Se sentó una vez más a la mesa de su cocina, rodeada por la calidez de su pequeña casa, y abrió su portátil. El aire en ese espacio resonaba con el aroma del café recién hecho y su mente comenzó a formar un mapa entre las posibilidades.
Escribiendo una lista de pros y contras, notó que la colaboración podría ofrecer la visibilidad, un acceso a redes más amplias y, quizás, el apoyo para lanzar su propio proyecto. Sería como establecer un puente entre su deseo y la realidad. Aún así, la idea de sacrificar su singularidad la incomodaba, deseaba ser reconocida por su propia voz, su esencia, y no convertirse en una sombra de alguien más. Los minutos se alargaron mientras contemplaba su propia vulnerabilidad. Un pequeño destello de instinto la impulsó a recordar la esencia de su receta estrella. Era el sabor de sus raíces, los recuerdos tejidos de familia, risas, nostalgia. Esa conexión con su madre, su legado, era lo que la había llevado a este punto. Así que algo en su interior le decía que debía ser cautelosa, decidió enviarle un mensaje a su amigo, solicitando una reunión para discutir más detalles. Mientras escribía, sintió como cada palabra se convertía en una afirmación de su independencia. Era fundamental saber si la colaboración significaría realmente un apoyo o una traba en su camino. Con el paso de los días, las ansias por la respuesta del concurso primero y la decisión de colaborar después se fusionaron en su mente. La espera se convirtió en un ejercicio de paciencia, pero también un espacio donde empezaron a brotar nuevas ideas. Empezó a experimentar con nuevos ingredientes y técnicas, empujando su habilidad en la cocina más allá de los límites de lo conocido. Cada plato que creaba se parecía más a una narración personal, a una exploración de su identidad. Una tarde se aventuró a mezclar sabores que nunca había considerado. Con cada prueba, sentía que estaba convirtiendo su inseguridad en fuerza. Sin embargo, la sensación de estar al borde de algo grande también traía consigo el miedo a fracasar. Finalmente, Mónica recibió una respuesta: nos vemos el viernes, tengo muchas ideas en mente. Aquella simple frase la llenó de incertidumbre. ¿Estaba realmente lista para compartir su visión? La angustia equiparaba a la emoción, pero decidió que tenía que ir más allá de la duda. El día previo a la reunión, se encontró en medio de un mar de pensamientos. Mientras organizaba su cocina, un sentimiento de claridad se fue apoderando de ella. Sabía que el intercambio con su amigo podría enriquecer su perspectiva. Para poder hacer algo grande, a veces era necesario abrirse a las oportunidades. Aún así, el eco de su misión personal seguía resonando en su ser. Al final del día, se sentó con su libreta y comenzó a esbozar una estrategia para la reunión. ¿Cómo podría fusionar su visión con la de su amigo sin perder su esencia? Era un desafío, lo sabía, pero había crecido considerablemente en su capacidad de cuestionarse y replantearse. La comunicación abierta sería clave. El momento estaba a la vuelta de la esquina, y Mónica se sintió aliviada, lista para enfrentar lo que el futuro tenía para ofrecerle. Pero mientras cerraba la libreta, su mirada se detuvo en la ventana donde el viento soplaba con fuerza, como un presagio. Sin embargo, justo en ese instante, su teléfono vibró, notificando un mensaje nuevo de la organización. Del concurso. Mónica sintió su corazón latir con más fuerza. Las palabras en la pantalla leerían: estimado participante, entendió que cada paso que daba la acercaba más a su destino, pero también estaba consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las horas parecían transcurrir con una mezcla de expectativa y ansiedad. La mañana de la reunión, Mónica se movía por su cocina como si cada paso estuviera cargado de significado. Era un espacio que antes le ofrecía simple comodidad, pero ahora resonaba como un santuario de su propia evolución. Había decidido que cada habitación de su hogar, cada rincón, sería testigo de la transformación que estaba llevando a cabo no solo en sus recetas, sino en su propia vida. Mientras su mente se aferraba a la promesa del encuentro con su amigo, un nuevo sentido de urgencia la embargaba. Había las ideas, los sabores, las historias que deseaba compartir, pero también una sombra que la acompañaba, la de una posible traición a sí misma. ¿Podré ser quien soy realmente?, se repetía mientras preparaba su desayuno. Sin embargo, había algo diferente en su ser,
una chispa que brotaba incluso en medio de la duda. Al llegar a la hora pactada, Mónica avanzó hacia la casa de su amigo con determinación. Cada paso era un acto de valentía, y mientras ascendía la cuesta que daba acceso a su puerta, un torrente de pensamientos se agitaba en su interior. Recordó las recetas que no solo hablaban de su historia familiar, sino de la esencia misma de lo que quería construir. ¿Iba a permitir que la oferta de su amigo la alejase de ese legado? No, decidió. Cada uno de sus platillos tenía una historia que merecía ser contada, y no estaba dispuesta a perder la voz que había cultivado. Cuando su amigo le abrió la puerta, Mónica sintió una mezcla de alivio y temor. La conversación empezó de manera ligera, pero en el fondo ambos sabían que debatirían mucho más que ingredientes y técnicas. Su amigo comenzó a presentar sus ideas con entusiasmo, describiendo una visión que implicaba colaboraciones valiosas en redes culinarias y potenciales plataformas mediáticas. Mientras escuchaba, Mónica notaba que el brillo en los ojos de su amigo contrastaba con una creciente incertidumbre dentro de ella. Cuando su turno llegó, Mónica encontró el coraje para volcar sobre la mesa sus propuestas e inquietudes. Había preparado una serie de platos que representaban su pasión, cada uno cuidadosamente seleccionado para transmitir su visión. El aroma de especias y hierbas flotaba en el aire, como una invitación a debatir, pero también como una manifestación palpable de su esencia. Al exponer su perspectiva, sintió que una parte de ella se liberaba, pero a la vez estaba consciente de que su amigo podría no comprender totalmente lo que había estado gestando. La perspectiva de unirse a su proyecto le parecía, a momentos, muy seductora, pero la idea de comprometer su voz personal la llenaba de una angustia profunda. Después de lo que pareció un eterno intercambio de ideas, se hizo un silencio. Su amigo miró a Mónica con un destello de comprensión, como si algo hubiese hecho clic en su mirada. Quizás podemos encontrar una manera de unir nuestras visiones, ¿qué opinas?, sugirió, abriendo las puertas a la posibilidad. El pulso de Mónica se aceleró, había un destello de esperanza, pero también un latigazo de preocupación. ¿Podría esta interacción conducirla al equilibrio deseado sin sacrificarla a ella misma? La duda era una amiga cercana que la había acompañado toda su vida, y hoy, más que nunca, sabía que la decisión no sería fácil. Tenía que enfrentarse a la pregunta más difícil de todas, hasta dónde estaba dispuesta a llegar siendo verdadera consigo misma. Al salir de la reunión, sintió una mezcla de liberación y tensión. Mientras el viento acariciaba su cara, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. En su mente revoloteaba la pregunta que la seguiría: ¿qué haré cuando surjan las tentaciones de olvidar mi esencia? La respuesta era aún incierta, pero había algo en su interior que la instaba a no abandonar su búsqueda. Mientras se adentraba en la tarde, su teléfono vibró nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje sobre una cita en el concurso que no había anticipado. El contenido pudo cambiar todo, y una oleada de adrenalina y temor recorrió su ser. Mónica miró la pantalla, y al leerlo, supo que las decisiones que enfrentaba eran más complejas de lo que había imaginado. ¿Estaba realmente lista para esta nueva etapa? El eco de la oportunidad y la angustia retumbaban en su mente, preparándola para la siguiente elección que podría definir su trayectoria. El futuro ya la estaba llamando. Mónica se adentró en su hogar. Las puertas de su mente estaban abiertas, esperando absorber el posible cambio que se le presentaba. Aún temblando por el mensaje que había recibido, se sintió impulsada por una mezcla de adrenalina y miedo. Era el momento culminante que había estado esperando, y sin embargo, estaba paralizada por el peso de la incertidumbre. Ella había estado buscando su voz, pero la pregunta del concurso parecía un eco a una distancia lejana. ¿Era ese el camino que deseaba seguir o simplemente se trataba de otro desvío en su búsqueda? Con determinación, caminó hacia la cocina. Allí, llegó un instante de claridad. Así como antiguamente había dejado que los sabores guiaran sus manos y su corazón, ahora quería que este momento sirviera de refugio para sus pensamientos. Cada utensilio, cada ingrediente que había acumulado en su vida representaba no solo su pasión, sino sus experiencias, sus fracasos y victorias.
Mientras comenzaba a preparar un nuevo platillo, se dio cuenta de que, sin importar qué decisión tomara, la esencia de quien era jamás podría ser borrada. Hoy elegía encarar sus miedos. La mesa, nuevamente, se convertía en un campo de batalla. Primero, un estofado de cordero con hierbas frescas, cada trozo de carne era una mezcla de recuerdos familiares y de su tradición culinaria. Al picar la cebolla y mezclarla con el ajo, se dijo a sí misma que cada lágrima cómplice que caía era parte de su viaje, una manifestación del valor necesario para enfrentar la vida y sus decisiones. Mientras cocinaba, los pensamientos sobre su amigo y su propuesta seguían asediándola. Aquella idea de colaboración podía abrirle puertas, le prometía una plataforma para su voz, pero ¿a costa de qué? La posibilidad de perder su esencia mientras buscaba crecer profesionalmente le seguía causando inquietud. Se convertiría en lo que otros esperaban que fuese, en lugar de en quien realmente quería ser. Completó el plato y lo emplató con esmero. Al final, decidió cocinar algo que nunca había preparado para el concurso, un postre diseñado por ella misma, que representaría una parte íntima de su historia. Quería ofrecer más que una simple propuesta, quería infundir su alma y su autenticidad en cada bocado. En su mente, emergió la imagen de la mesa en el concurso, llena de jueces que la observarían con expectativa. Esa imagen le dio fuerza, estaba decidida a presentar su verdad. Al terminar, se sentó a disfrutar de su creación con una mezcla de satisfacción y temores latentes. Sabía que no solo se trataba de un concurso de cocina, sino de una declaración sobre su identidad y su crecimiento. Reflexionó sobre cómo había lidiado con la dualidad de su ser, la artista y la empresaria, y cómo podía unir esas facetas sin sacrificar ninguna. Cuando Mónica revisó el mensaje desde un ángulo nuevo, una idea más clara tomó forma en su mente. No estaba obligada a elegir un solo camino, podía forjar una carretera intermedia donde ambos mundos coexistieran. El concurso podía ser su trampolín, pero solo si se aferra a lo que representaba. Inscrita con una nueva resolución, cerró los ojos por un momento, en un intento de visualizar lo que vendría. Se sentía más fuerte, no solo en cuanto a sus habilidades, sino en su capacidad de enfrentar desafíos. Sin embargo, tendría el coraje necesario para exponer su esencia en un ambiente tan competitivo. Con ese pensamiento agolpándose en sus venas, sintió que un nuevo capítulo de su vida se estaba escribiendo. Mientras el reloj avanzaba, comprendió que cada decisión que tomara la acercaría más a su verdadero yo. En ese instante, un nuevo mensaje iluminó su pantalla, uno que cambiaría el juego de forma inesperada. La pregunta latía en su interior: ¿era el camino que estaba tomando verdaderamente el correcto? La respuesta estaba cada vez más cerca, pero el futuro aún guardaba sorpresas, y Mónica no estaba lista para rendirse. Mónica despertó con una energía renovada, impulsada por la decisión de ser auténtica en cada paso que daba. El concurso de cocina ya no la asustaba, era, de hecho, el escenario perfecto para mostrar quién era. Con un bol de masa lista sobre la mesa, comenzó a planificar su próximo movimiento. Tenía 2 semanas para desarrollar su propuesta, un tiempo que parecía tanto un regalo como un reto. Cada mañana, se entregaba a la cocina con el mismo fervor que la había guiado en sus inicios, pero esta vez había un cambio sustancial. Recorría sus notas en las que había esbozado su visión, un menú que no solo representaba sabores, sino también historias. A medida que cocinaba, olvidaba por un momento la presión del concurso y se sumergía en los recuerdos familiares, los sabores de su infancia que le hablaban con una claridad renovada. El primer día, decidió experimentar con su receta estrella, una tarta de manzana que su abuela solía preparar en ocasiones especiales. Al mezclar la masa, sintió una conexión con su pasado, un hilo invisible que unía su historia familiar con su presente. Sin embargo, era un desafío. Cada vez que pensaba en darle un giro moderno a su receta, una voz interna la detenía. ¿Sería esto parte de su esencia o solo una adaptación para encajar en lo que creía que era esperado de ella? Sus pensamientos fluyeron entre la revisión de recetas y la introspección. Esa tarde, mientras caramelizaba las manzanas, se dio cuenta de que el verdadero giro no estaba en cambiar la tarta, sino en hacerla suya. Volvió a su esencia,
esa autenticidad que había decidido rescatar. La idea de incorporar ingredientes locales y técnicas contemporáneas comenzó a formarse en su mente. Mónica sonrió al vislumbrar la posibilidad de resaltar lo clásico al tiempo que celebraba su crecimiento como cocinera. Al día siguiente, realizó una prueba de su nuevo enfoque. Se sentó a la mesa con amigos que eran críticos imparciales y les ofreció su creación. Antes de que probaran el primer bocado, Mónica compartió su historia detrás de la tarta, explicando cómo cada ingrediente simbolizaba una parte de su infancia y su viaje. Sus amigos la miraban con un enfoque renovado, como si, al escucharla, estuviesen degustando más que un postre, estaban experimentando un relato, una pasión, una vida. La reacción fue abrumadoramente positiva. No solo estaban disfrutando de la tarta, estaban conectando con Mónica, capturando su esencia en cada bocado. Ahora entendía que su voz no necesitaba ser elevada en volumen, sino que debía ser auténtica. Era algo que los jueces en el concurso notarían, su energía, su historia, eran tan importantes como la comida misma. Con cada feedback, Mónica sentía como su confianza se reforzaba. No necesitaba temer al juicio, estaba lista para el desafío. Sin embargo, mientras atravesaba esta fase de descubrimiento, comenzó a cuestionar otros aspectos de su vida. Su relación con su amigo, quien había sugerido la colaboración, pesaba en su mente. ¿Sería capaz de ser fiel a su visión en un acuerdo más amplio? La tensión interna crecía, así como la urgencia de tomar decisiones. Finalmente, en una noche sin más distracciones, se presentó ante su espejo. Observando su reflejo, sus pensamientos se volvieron claros. Se negaba a dejar que alguien más definiera su camino. El camino del artista nunca había sido lineal, siempre había estado plagado de decisiones difíciles. Pero ahora comprendía que esas decisiones eran lo que la hacían única. Sintió el impulso de marcar un momento clave. Decidió que debía hablar con su amigo y plantear sus inquietudes. Era hora de ser honesta sobre lo que significaba realmente para ella la cocina y su papel en el mundo. Con eso en mente, se sentó a escribir un mensaje a su amigo, el cual no solo explicaba sus sentimientos, sino que le ofrecía una invitación a unirse a ella en su viaje sin perder de vista su propia identidad. Antes de enviar el mensaje, revisó la pantalla y una inquietud le recorrió el cuerpo. ¿Estaría lista para lo que eso implicaba? La expectativa de una respuesta la llenó de adrenalina. Justo cuando estaba a punto de hacer clic, un nuevo mensaje de un número desconocido apareció en su pantalla, un mensaje que parecía más un aviso que una simple nota. El contenido le sobrecogió. ¿Qué desafío nuevo tenía delante y cómo impactaría todo lo que había comenzado a construir? Mientras su corazón latía, Mónica comprendía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Mónica se encontraba en la cúspide de una transformación radical. La decisión de honrar sus raíces mientras abrazaba su futuro comenzó a tomar forma. Pasaron las semanas y, a medida que el día del concurso se acercaba, cada acción de Mónica se llenaba de intención. Cada plato que cocinaba no solo era un desfile de sabores, era un testimonio de su viaje, de las lecciones aprendidas y del legado familiar que tanto apreciaba. La mañana del concurso llegó con un resplandor luminiscente. Mónica, envuelta en confianza, despertó con el corazón palpitante, sabiendo que se enfrentaría no solo a otros competidores, sino a sus propios miedos. Preparó su tarta de manzana reinventada, cada movimiento reflejando la habilidad que había cultivado a través de sus experiencias, y ahora, esa receta multitudinaria abrigaba su esencia. Al llegar al evento, las luces brillantes y la multitud bulliciosa la rodearon. Sin embargo, en lugar de sentirse abrumada, Mónica se sintió empoderada. La atmósfera era vibrante, y ella tenía un lugar en este mundo, un espacio donde podía brillar y compartir su visión. Cuando llegó su turno, cada paso hacia la mesa de los jueces se sentía como un acto ceremonial. Explicó la historia detrás de su plato, conectando los sabores con recuerdos, tradiciones y la fuerza de su madre que aún le guiaba. En cada palabra resonaba su pasión. Los jueces, cautivados, saboreaban la tarta y no solo la degustaban, la vivían. Mónica no solo presentó un platillo,
presentó su historia, su viaje, mientras escuchaba los comentarios y las alabanzas, un sentimiento de completa realización la invadió. Había logrado más que competir, había reclamado su identidad. Mónica se dio cuenta de que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. El triunfo no era solo sobre ganar el concurso, sino sobre demostrar que había llegado a un punto de competencia y autenticidad que nunca había imaginado alcanzar. Al finalizar el evento, su nombre resonó en el aire. Había ganado el concurso, pero la victoria más grande era su propia transformación. Allí, frente a la multitud, entendió que había superado el miedo que la había mantenido encadenada a la inseguridad. Ahora era Mónica, la chef mujer indígena que desafiaba las probabilidades, que hacía de su historia un legado vivo. La añoranza y la tristeza que antes la acompañaban se habían convertido en fuerza y determinación. Con el premio en sus manos y un futuro que brillaba vibrante ante sus ojos, Mónica se sintió libre. Esa noche se reunió con sus hijos y compartió no solo el trofeo, sino la historia de su viaje. Les habló de la importancia de ser fiel a uno mismo, de cómo la cocina no solo alimenta el cuerpo, sino que nutre el alma. En ese momento de celebración y reflexión, Mónica comprendió que el camino apenas comenzaba. Estaba lista para abrir su propio negocio culinario, donde compartiría no solo sus recetas, sino también la pasión por la tradición. La herencia familiar que una vez sintió que debía dejar atrás se convertiría en la base de un nuevo capítulo. Su vida había dado un giro completo. Mónica se levantó con confianza, se sentó en su cocina, rodeada de ingredientes que nunca habían tenido tanto significado. Sabía que, al hacerlo, estaba poniendo en práctica las lecciones de su madre, creando un espacio donde la comida se convertiría en comunidad, en una celebración de la identidad, la familia y los sueños. Sería su restaurante, su legado, una manifestación tangible de su esencia. Esa noche, mientras miraba a sus hijos dormir, Mónica sonrió, más segura que nunca de que había conquistado su mayor desafío, el de ser ella misma. Finalmente, Mónica había demostrado que el verdadero éxito radica en ser auténtica. Su historia no solo resonaría en las cocinas, sino también en los corazones de aquellos que se sintieran inspirados por su camino. Ahora, es su momento de inspirar a otros. Si disfrutaron de esta historia, necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, nos encanta saber de ustedes. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad que abraza la superación personal. No esperen ni un segundo más para compartir.